Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Esta canción que escuchamos lleva por título Verde Paraíso y es de la agrupación Los Gaiteros de Guacamayal. Ellos fueron los ganadores en la categoría Gaita Larga Profesional, la máxima categoría del Festival Nacional de las Gaitas en Ovejas Sucre del año pasado, los auténticos gaiteros de Guacamayal. Y es que precisamente hoy estamos en pleno Festival Nacional de Gaitas Francisco Girene, que desde 1985 se viene celebrando, resaltando el folclore y el talento de los artistas que hacen presencia en Ovejas en el departamento de Sucre. Este festival es reconocido como Patrimonio Cultural e Intangible de la Nación desde el año 2014. Allí se reúnen los mayores representantes de la música de gaita, profesionales y aficionados, así como las danzas y las comparsas. Así iniciamos hoy nuestro programa Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes, la voz de las regiones, y es que hoy precisamente saludamos al departamento de Sucre, especialmente a este municipio, Ovejas, donde se realiza esta versión número 38 del Festival Nacional de las Gaitas. Invitados todos los colombianos, el festival se inició desde anoche con presentaciones de grupos de la región y también nacionales y con las primeras rondas de los concursos en las diferentes categorías. Recordamos que aquí en la Cámara de Representantes tenemos precisamente a la representante de la Cámara Milene Jaraba del partido La U, al representante Luis David Suárez del Partido Conservador en coalición con el Centro Democrático y la representante liberal Karime Cotes de este departamento de Sucre. Festival Nacional de Gaitas este fin de semana en este departamento en Sucre, en el municipio de Ovejas. Y así pasamos entonces ahora al resumen con la información de la actividad legislativa durante esta semana en la Cámara de Representantes, varios proyectos de ley que avanzaron, discusión de la reforma tributaria, invitados especiales en Frecuencia Legislativa. Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa. La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley con el que se regula el uso de perros guía para las personas con limitaciones visuales. Los detalles de la información con Natalia Bustos. La idea de esta iniciativa, que tuvo gran respaldo en la sesión plenaria de la corporación, es brindarle a los colombianos garantías para que puedan transitar con libertad e ingresar a diferentes sitios con sus perros guía. El representante del Centro Democrático, Hernán Darío Cadavid, ponente del proyecto, explica sus alcances. Pero para nosotros es muy importante explicar y comentar en esta plenaria que un perro de asistencia no es lo que caprichosamente se le quiera ocurrir a una persona decir que su mascota cumple los términos de perro de asistencia. Por eso en el articulado vamos a mencionar cómo es necesaria la precisión en los términos del entrenamiento, de la identificación, de las formas del traslado que debe tener el perro para que no tengamos esta serie de inconvenientes. También el representante Cadavid menciona la modificación que se genera frente a lo que denominan personas con discapacidad. Habíamos recibido unas sugerencias de algunas personas de la plenaria que nos decían que elimináramos la palabra discapacidad. Yo debo ser claro, y es que la indicación, la denominación, la orientación de la Corte Constitucional es la que nos ha guiado a nosotros para avanzar en estas disposiciones que hemos modificado. Estamos atendiendo para la precisión de cada uno de ustedes
la sentencia C-048 de 2020, en la que existe un consenso acerca de la necesidad de contar con una normativa mucho más amplia, mucho más incluyente a la hora de tratar la denominación y la limitación de las discapacidades. El proyecto pasa a tercer debate en comisión de la Cámara, donde lo debe superar para pasar a Senado de la República. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Bustos, La Voz de las Regiones. Los jóvenes del país tienen una buena noticia, ya que la Comisión Segunda de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que elimina el requisito de la libreta militar para acceder a un empleo. Claudia García con la información. Una buena noticia para los jóvenes del país. La Comisión Segunda aprobó en primer debate el proyecto que elimina el requisito de la libreta militar para acceder a un empleo. El ponente del proyecto, el representante conservador por Bolívar, Fernando Niño, explica el alcance de la iniciativa. Cómo funciona en Perú, cómo funciona en Bolivia, cómo funciona en Brasil y en muchos otros países, que no se le impida al joven que quiere trabajar hacerlo porque no tiene resuelto su situación militar. El proyecto no elimina el servicio militar obligatorio, pero amplía el tiempo para cumplir con el requisito. Durante el debate quedó claro que el derecho al trabajo es superior al requisito de la libreta militar, por lo que la propuesta recibió el respaldo unánime de la Comisión Segunda. El representante Juan Carlos Wills, uno de los ponentes del proyecto, celebró la aprobación de la iniciativa. Una barrera de acceso que tenía la ley para los jóvenes que vienen buscando el primer empleo, la obligatoriedad de presentar la libreta militar durante los 18 meses, barrera que eliminamos desde la Comisión Segunda. Informó Claudia García para Frecuencia Legislativa, La Voz de las Regiones. La oposición lideró el debate de control político sobre el presupuesto general de la Nación en la plenaria de la Cámara. Esto en el marco del Estatuto de la Oposición. Los detalles con Juan Andrés González. Los colombianos que ganen más de 10 millones de pesos tendrán un reajuste a sus impuestos. La fórmula se está ajustando para que el incremento al impuesto de la renta para personas naturales con ingresos superiores a este valor se aplique de manera progresiva. Si usted gana 11 millones de pesos, el incremento se gravará sobre 1 millón de pesos. Pero si gana 20 millones de pesos, el aumento será sobre los 10 millones de pesos adicionales. Así lo señaló el representante Reinaldo Cala por el Partido Comunes. En la medida en que usted más gane, en la medida en que cualquier colombiano gane más de 10 millones de pesos o obtenga una pensión superior a los 10 millones de pesos, en la medida en que esa tarifa aumente, va a aumentar su tasa de tributación. Por el Partido Comunes, el representante Carlos Carreño aclara esta situación. Está pensada para que gradualmente quienes ganan más de 10 millones, 11 millones, etcétera, hacia arriba, empiecen a tributar, pero sobre el excedente superior a los 10 millones de pesos. Para el turismo será negativo perder las exenciones del IVA que han sido otorgadas para la reactivación del sector después de la pandemia. Así lo explica el representante por el Centro Democrático, Hernando Cadavid. Cuando llega la reforma tributaria, lo que hace es pasar la renta de los proyectos hoteleros del 9 al 35%. En cuanto a las pensiones, los mayores aportantes al régimen contributivo y de fondos privados ven que la reforma podría generar un déficit a mediano plazo, tal y como lo señala el representante por Cambio Radical, Jairo Humberto Cristo. Yo estoy de acuerdo con Gustavo Petro que tenemos que darle 500.000 pesos a esos adultos mayores, pero no con los recursos ahorrados por los colombianos. Se espera que el gobierno nacional en próximas plenarias presente los ajustes a la reforma tributaria. Para Frecuencia Legislativa informó Juan Andrés González, La Voz de las Regiones. En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se realizó un debate sobre el tema de invasión y ocupación de tierras que se viene presentando en diferentes regiones del país. Asistieron al mismo los ministros de Defensa y Agricultura, al igual que el director de la Agencia Nacional de Tierras. La información de este debate con Jorge Cermeño. En el extenso pero interesante debate citado por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes sobre invasiones de tierra estuvieron presentes la ministra de Agricultura Cecilia López, el ministro de Defensa Nacional Iván Velázquez y el director de la Agencia Nacional de Tierras Gerardo Vega. Cecilia López, ministra de Agricultura, dijo: Lo que está sucediendo lo que nos demuestra es que la tierra es un tema neurálgico en Colombia, que se postergó su solución y su discusión por décadas. No en vano Colombia nunca ha tenido una verdadera reforma agraria, a pesar de que dos presidentes muy poderosos y muy capaces trataron. El presidente López Pumarejo, el presidente Carlos Lleras Restrepo, y no pudieron. La pregunta es, ¿podremos ahora? Y todo depende de la capacidad que tenga el país, nosotros de presentar una propuesta lógica,
y del país de entender de lo que se trata. A su turno, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró: una aclaración que ya la he hecho en muchas oportunidades, pero siempre se insiste en el mismo tema. El gobierno no ha dado orden a nadie para que dentro de las 48 horas siguientes a esa orden se hagan desalojos de las fincas. Por su parte, el representante Mauricio Cuellar, del Partido Conservador, afirmó: yo quiero contarles que el Caquetá quizás es el departamento con más historia en lo que tiene que ver con invasiones. La primera de ellas y la más grande data del año 1982, con el surgimiento de la invasión denominada las Malvinas, donde asentaron víctimas del conflicto armado y que en su momento fue la más grande de Latinoamérica. Y esta situación se ha seguido manteniendo hasta la fecha. El debate dejó claro que hay consenso por el respeto a la propiedad privada, pero eso sí, estudiar a fondo las necesidades de esta población. Para Frecuencia Legislativa informó Jorge Cermeño, Voz de las Regiones. Sonia Basante Vives, más conocida en el mundo artístico como Totó la Momposina, a sus 82 años de edad, en días pasados anunció su retiro de los escenarios. Se ha dicho que la artista presenta desde hace un tiempo dificultades neurocognitivas que le impiden seguir actuando. Este ícono de nuestra cultura colombiana fue homenajeada en la Cámara de Representantes esta semana. Juan Andrés González nos cuenta. La destacada carrera artística de una de las más grandes representantes del folclore y la ancestralidad colombiana, Totó la Momposina, fue reconocida con la Orden de la Democracia Simón Bolívar. El representante liberal Juan Carlos Lozada, promotor de este reconocimiento, exaltó las virtudes de esta artista. Por supuesto que el Congreso de la República, hoy que la maestra Totó decide retirarse, dejar de lado su carrera artística a los 82 años, no puede hacer otra cosa que hacerle el máximo reconocimiento. Así fue el homenaje a Totó la Momposina en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes por una carrera dedicada a difundir las raíces y la ancestralidad de la cultura colombiana por todo el mundo. Mil veces gracias, maestra Totó la Momposina, por una vida entregada a la música, al folclore, a la cumbia, al arte. Que esté aquí hoy en día en el Congreso es como el reconocimiento más grande que se le puede dar. Y el caldero miraba buscando ese pescado frito. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Andrés González, la Voz de las Regiones. Hasta aquí nuestro bloque informativo. A continuación vamos con un informe especial de la aprobación de la reforma tributaria en su primer debate en las comisiones de Cámara y Senado. Una noticia muy esperada por los colombianos. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Con música de los gaiteros de Guacamayal, continuamos en Frecuencia Legislativa. Una de las noticias más esperadas por los colombianos es la aprobación de la reforma tributaria, pues ya en su primer debate recibió el aval de las comisiones de Cámara y Senado y ahora pasará a estudio de las plenarias de cada una de las corporaciones. Una reforma que pasó de recaudar 25 billones de pesos, como se había dicho al inicio, ahora a 22 billones de pesos. Según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, los recursos de la reforma son necesarios para la reactivación de la economía. Hablamos con el jefe de la cartera de Hacienda. Pues la plata adicional que existe de recaudo de este año fue la adición presupuestal que está en curso para aprobación en el Congreso de la República antes del 20 de octubre. Pero esos son
un poco menos de 8 billones de pesos. Entonces, que digamos, obviamente celebramos que existen esos recursos adicionales, pero estos recursos son realmente necesarios encima, digamos, de esos que dejó, digamos, la reactivación de la economía. El ministro Campo asimismo anunció que se llegó a un acuerdo para eliminar la sobretasa al gas y a otros minerales. Vamos a eliminar la sobretasa al gas. Ese es un acuerdo que existe con los ponentes. Vamos a proceder también a algunos otros minerales, por ejemplo los que se usan para cerámica, que también por error quedaron incluidos con esa sobretasa. O sea, la sobretasa es estrictamente hablando para el petróleo y el carbón. Pero digamos, lo que hoy sí se aprobó, o sea, ¿lo eliminarían para el segundo debate? ¿Sí? No, eso sería para los temas que tenemos pendientes para el segundo debate, pero ya hay un acuerdo con los ponentes de excluir el gas. El jefe de la cartera de Hacienda también señaló que los 2 días sin IVA no van en la reforma tributaria, ya que era inviable saber qué productos nacionales podían ser incluidos. No van los días sin IVA ya en Colombia, de acuerdo a la reforma. El ministro. No van, esto fue un acuerdo, digamos, fue una proposición que presentaron unos parlamentarios, pero después los componentes, de acuerdo con el presidente de la República, decidieron no incluir los días sin IVA. Digamos, lo que se propuso es muy diferente a lo del gobierno anterior, porque era solamente para productos nacionales, pero digamos, el análisis que hizo la DIAN es que era inviable, digamos, saber qué productos nacionales estaban incluidos, y de todas maneras tiene un costo fiscal. Entonces el acuerdo de los ponentes fue no incluir ese artículo. En cuanto al impuesto a las pensiones, aclaró el ministro Ocampo que es para quienes ganan más de 13 millones de pesos al mes. No sé por qué insiste en un monto que es equivocado. El proyecto original decía 10 millones mensuales, pero en realidad con los ajustes que hicieron de aumentar los beneficios tributarios, solamente se aplica ahora a partir de 13 millones mensuales. Entonces es totalmente equivocado, es que dejen de mentir francamente a la opinión pública con este tema, porque ese es el monto a partir del cual las pensiones serán grabadas. Es exactamente, es un poco más del 1% de los pensionados. O sea, el 99% de los pensionados de Colombia no van a tener impuesto a las pensiones. Más aún, esto refleja un hecho que vamos a hacer público y es que el beneficio que se da en esta reforma tributaria a pensiones es el mejor de América Latina. Yo ya tengo los datos de todos los países latinoamericanos, los vamos a hacer públicos y realmente este es el beneficio mejor de toda América Latina para los pensionados. Finalmente, frente a las zonas francas, el jefe de la cartera de Hacienda señaló que sostuvo varias reuniones con el sector para llegar a un acuerdo. Perdón, yo negocié todo el acuerdo con las zonas francas en 2 reuniones en la ANDI. Yo creo que las normas sobre zonas francas son muy claras. Ellos aceptaron que eran exportadoras, eso es lo que establece el proyecto de ley. Entonces tendrán que ser exportadoras. Lo que hemos materializado en realidad es lo que entendimos que era el acuerdo desde el punto de vista del gobierno con la zona franca. Hay unas excepciones que se dan para la producción de gas, fuera de el mar abierto, que queda también, como zonas francas, aunque vengan del territorio nacional, y hay algunas propuestas que vamos a analizar, por ejemplo el caso de puertos, aunque en el caso de puertos, como de hospitales, en realidad sí ofrecen servicios de exportación que están mal medidos. Voy a trabajar precisamente para que cuando hay un servicio, por ejemplo, a un barco extranjero en un puerto, eso sea considerado una exportación, porque lo es. O cuando viene alguien a hacerse un tratamiento médico a un hospital colombiano, eso es una exportación de un servicio. Desafortunadamente no se está registrando así, pero en las normas sobre zonas francas haremos absolutamente claro que esos son exportaciones y por lo tanto pueden beneficiarse del régimen de zona franca. Esto fue lo que señaló el ministro Campo al término de las comisiones económicas en la aprobación del primer debate de la reforma tributaria. Tenemos un informe que preparó Natalia Bustos al respecto, donde se habla de más de 900 proposiciones que fueron analizadas durante este debate. Adelante, Natalia.
Con los ajustes que se le hicieron a la ponencia de la reforma tributaria al monto que se espera recaudar para el 2023 será de 22 billones de pesos y estará destinado al gasto social, medio ambiente, paz y el fomento de pequeñas empresas. Habla la representante Irma Luz Herrera del partido Mira, quien da detalles de la reforma y expresó sus preocupaciones. Empieza el debate en las comisiones económicas de la reforma tributaria, una reforma que ha tenido varios cambios a raíz de todos los debates, no solamente de reunión de ponentes, sino también debates públicos y la intervención de varios sectores. Todavía nos preocupa que puedan afectarse ciertos sectores de la economía como los pequeños y medianos empresarios. Recordemos que ellos son los que proporcionan el 90% del empleo en Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas. A propósito, también habló el representante del Partido Cambio Radical, Alfredo Apecuello. Nefasto para el departamento del Cesar, gravar con 10% adicional de impuesto a las exportaciones y la no deducibilidad de las regalías a las empresas carboneras es exprimir la vaca en demasía. Y no es una amenaza lo que se hace ni lo que se anuncia. Prodeco se fue por menos. Prodeco causó una catástrofe económica que aún hoy se siente en el empleo, en las economías del centro y norte del departamento. Del Partido Centro Democrático, el representante Oscar Darío Pérez. Afortunadamente se logró moderar que no fuera el 39% la tarifa de dividendos, sino que fuera del 15 al 20%, que de todas maneras es un aumento, porque hoy es del 10, se dobla. Esta reforma tributaria, que tiene mensaje de urgencia, se espera que se apruebe en los próximos días. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Bustos, la voz de las regiones. Gracias, Natalia. ¿Y qué dijeron los congresistas frente a los salarios altos, los que ganan más de 10 millones de pesos, que tendrán un reajuste en los impuestos? Juan Andrés González nos cuenta. Los colombianos que ganen más de 10 millones de pesos tendrán un reajuste a sus impuestos. La fórmula se está ajustando para que el incremento al impuesto de la renta para personas naturales con ingresos superiores a este valor se aplique de manera progresiva. Si usted gana 11 millones de pesos, el incremento se gravará sobre 1 millón de pesos. Pero si gana 20 millones de pesos, el aumento será sobre los 10 millones de pesos adicionales. Así lo señaló el representante Reinaldo Cala por el Partido Comunes. En la medida en que usted más gane, en la medida en que cualquier colombiano gane más de 10 millones de pesos o tenga una pensión superior a los 10 millones de pesos, en la medida en que esa tarifa aumente, va a aumentar su tasa de tributación. Por el Partido Comunes, el representante Carlos Carreño aclara esta situación. Está pensada para que gradualmente quienes ganan más de 10 millones, 11 millones, etcétera, hacia arriba, empiecen a tributar, pero sobre el excedente superior a los 10 millones de pesos. Para el turismo será negativo perder las exenciones del IVA que han sido otorgadas para la reactivación del sector después de la pandemia. Así lo explica el representante por el Centro Democrático, Hernando Cadavid. Cuando llega la reforma tributaria, lo que hace es pasar la renta de los proyectos hoteleros del 9 al 35%. En cuanto a las pensiones, los mayores aportantes al régimen contributivo y de fondos privados ven que la reforma podría generar un déficit a mediano plazo, tal y como lo señala el representante por Cambio Radical, Jairo Humberto Cristo. Yo estoy de acuerdo con Gustavo Petro que tenemos que darle 500.000 pesos a esos adultos mayores, pero no con los recursos ahorrados por los colombianos. Se espera que el gobierno nacional en próximas plenarias presente los ajustes a la reforma tributaria. Para Frecuencia Legislativa informó Juan Andrés González, la voz de las regiones. Gracias, Juan Andrés. Este es nuestro informe especial con esta noticia esperada por todos los colombianos, la aprobación en primer debate de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Con la música de nuestros invitados llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, recordando como siempre nuestros datos, efemérides, hoy Día Internacional de la Dislexia,
uno de los trastornos de aprendizaje más comunes que afecta a los niños en edad escolar es la dislexia. Es por ello que cada 8 de octubre se conmemora este día para concienciar a las personas acerca de este trastorno que afecta al 10% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Otro dato curioso, el Día Internacional del Pulpo. Sí, hoy 8 de octubre se conmemora este día con el objetivo de rendir homenaje a esta especie marina, una de las especies que ha podido sobrevivir por más tiempo sobre la faz de la Tierra. Así como hoy Día Internacional de las Aves Migratorias, que desempeñan un papel vital, importante en el medio ambiente. Gracias a su existencia se puede lograr un perfecto equilibrio y así evitar la propagación de plagas que afectan la salud de los seres humanos. Y de nuevo saludamos a toda la gente de Oveja Sucre y a todos los visitantes, porque hoy sábado continúa a partir de las 2 de la tarde el Festival Nacional de Gaitas Francisco Girene, con la ronda eliminatoria de los concursos de las diferentes categorías de gaiteros, así como grupos infantiles y juveniles, los bailadores, las canciones inéditas, danzas. Bueno, hoy de fiesta en Oveja Sucre. Así nos despedimos. En la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.